Buenas tardes, mis amados hermanos. Dios me les bendiga a todos. Voy a entrar con el estudio de la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Nunca hagas enojar a Dios cuando estés atravesando tu desierto. Ese es el tema para esta tarde, basado en 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 12. Dice la palabra del Señor así: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, o sea, murieron en el desierto. Mas estas cosas sucedieron, escuche, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni sean idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, versículo 10. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, vuelve y lo repite, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos, o sea, para advertirnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En este pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo se está refiriendo a la travesía del pueblo de Israel por el desierto, ¿verdad? Cuando Moisés sacó el pueblo de Israel de Egipto. Acuérdense que vagaron 40 años en el desierto. Dios les había prometido a los israelitas llevarlos a una tierra donde fluyera leche y miel. Pero ellos tuvieron que atravesar situaciones bien difíciles, a través de las cuales Dios iba a probar el corazón de ellos. El lugar físico que atravesaron fue el desierto. Usted sabe, hermano, que en un desierto no hay prácticamente nada, ¿verdad? Por eso es que se llama así, por eso se llama desierto. Algo que sí hay en un desierto son escorpiones, serpientes, ¿verdad? El desierto, mi amado hermano, simboliza el tiempo de prueba, el tiempo de escasez. Simboliza el tiempo que hay que contentarse con lo que haya en el momento. Eso es lo que Dios le quería, escúcheme, eso es lo que Dios le quería enseñar a Israel en aquella época, y es lo que nos quiere enseñar también a nosotros hoy. ¿Por qué? Porque si alguien no sabe vivir en la escasez, tampoco sabrá vivir en la abundancia. Por eso la importancia, mi amado hermano, de que este tema quede bien claro, ¿verdad? Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir en las dos situaciones. Pablo dijo, yo sé tener abundancia y sé tener escasez. En ambas cosas estoy enseñado. Entonces, alabado sea el nombre del Señor. Pablo, aquí en 1 Corintios 10, menciona esta historia de la travesía de Israel por el desierto y nos dice que Israel, hermanos, no pasó el examen. No soportaron la escasez, la estrechez, no soportaron la presión, la prueba. Lo terrible es que hicieron enojar a Dios cuando estaban en su desierto. Provocaron a Dios, tentaron a Dios, murmuraron en contra de Dios. Y lo hicieron, hermano, a pesar de que ellos habían sido testigos de todo lo que Dios había hecho con ellos. El punto es que eso nos puede llegar a pasar también a nosotros. ¿Sí? Acuérdense que nosotros estamos también en medio de un desierto en este momento. Estamos atravesando un desierto por el COVID-19. Un tiempo de prueba, un tiempo de escasez. Miren lo que dice la Biblia entonces en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. El texto que tomamos como base dice, estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo y están escritas para amonestarnos, o sea, para advertirnos a nosotros. ¿Para qué Dios nos quiere advertir? Bueno, para que a nosotros no nos pase lo mismo, para que no hagamos lo mismo que hicieron ellos. Entonces Israel provocó a Dios en el desierto. Y esa generación, hermano, no entró a la tierra de abundancia, no entró a la tierra prometida.
En el Salmo 78, de hecho, ahí en el Salmo 78 hay un resumen de la travesía de Israel por el desierto. Yo quiero detenerme ahí, en el Salmo 78. Vamos a leer allá, hermano, el versículo 1. Mire lo que dice, Salmo 78, versículo 1. Allí habla de todo lo que Israel atravesó o todo lo que tuvo que sufrir en medio de su desierto y cómo murmuraron de Dios. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. El que escribió este salmo se llama Asaf. Y Asaf está contando lo que le contaron los papás a él y lo que le contaron los papás de él a los papás de él, es decir, sus antepasados, ¿verdad? Y lo que él muy seguramente le iba a contar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Por eso dice el versículo 4, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las hazañas, las alabanzas, o sea, las hazañas, las maravillas de Dios y su potencia, ¿verdad? Las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos. En otras palabras, Dios había dado el mandamiento que le contaran a los hijos de los hijos todo lo que él había hecho cuando los sacó de Egipto. Dios no quería que ellos se fueran a olvidar de todo lo que Dios había hecho. Versículo 6. Mire lo que dice, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Pues imagínese usted, mi amado hermano, que esa historia de Israel en el desierto fue hace miles de años, y ya llegó a nosotros. Han pasado milenios, sin embargo, hoy nosotros todavía contamos aquella historia, y se la seguiremos contando a nuestros hijos. ¿Cuál es el propósito de contar las hazañas de Dios? Bueno, ahí mismo está la respuesta. Mire el versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Por qué tenemos que contar las hazañas de Dios, las maravillas de lo que Dios ha hecho? El propósito es contar las maravillas de Dios para que aprendamos a poner nuestra confianza en Él. Amén. Nuestra confianza no debe estar puesta en lo poco o en lo mucho que tengamos. Tampoco en un presidente, ni en un gobierno alguno, ni tampoco en la psicología o en la filosofía, ni en nada, mi amado hermano, en nada distinto que no sea poner nuestra confianza en Dios. ¿Qué significa poner la confianza en Dios? Significa tener un reposo total en las manos de Dios. ¿Tiene usted confianza en Dios? En este COVID-19, esta crisis que ha traído esa peste del COVID-19 a este mundo, ¿está confiando usted en Dios? ¿Tiene su confianza puesta en el Señor? ¿O en quién está confiando? Sigo leyendo el versículo 7. Y no se olviden de las obras de Dios. O sea, que no se olvidaran de lo que Dios había hecho. Porque hay gente, mi amado hermano, que sí se olvida de todo lo que Dios ha hecho por ellos. Por eso es que no ponen su confianza en el Señor. A muchos se les olvida que Dios los ayudó ayer, que los ayudó hace un mes, que los ayudó el año pasado, el año antepasado, hace 10 años. No se nos puede olvidar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros, corremos el peligro, mi amado hermano, de volvernos desconfiados. Corremos el peligro de olvidarnos de Dios. No se olvide de todo lo que Dios ha hecho por usted, porque es la única manera de que usted pueda tener su confianza puesta en Él, en Él. Sigue diciendo que guarden sus mandamientos. Aquí guardar significa obedecer. O sea, obedecer, que no se fueran a olvidar precisamente de lo que Dios había hecho, de las maravillas de Dios. Porque lo cierto, mi amado hermano, es que Israel atravesó un desierto y fueron probados. A nosotros también nos ha llegado un desierto que tenemos que atravesar. Y no se nos puede olvidar que si Dios ya nos sacó de una, de 2, de 3, de 10, nos va a sacar también de esta. También, mi amado hermano. Si ya nos ayudó en el pasado, nos puede seguir ayudando ahora en el presente. Y si no nos apartamos de Él, hermano, nos va a seguir ayudando siempre. Versículo 8. Y no sean como sus padres, o sea, como los que salieron de Egipto. Generación contumaz, así eran ellos. Contumaz. ¿Qué significa contumaz? Bueno, significa que alguien contumaz es alguien terco, obstinado en su mala conducta.
Entonces no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón. O sea, que no tenían voluntad, no tenían disposición para soportar la prueba, no tenían un corazón dispuesto a creer las promesas de Dios. El asunto es que a Dios, hermano, no le gusta un corazón con doblez. Un corazón que hoy sí y mañana no. Un corazón así no es del agrado de Dios. Tenemos que confiar en el Señor sí o sí. Pero la Biblia está diciendo que Israel, hermano, aquel Israel que salió de Egipto y que atravesó el desierto, fue una generación contumaz y rebelde. Fue una generación que no dispuso su corazón ni le fue fiel para con Dios, su espíritu. Así dice la Biblia literalmente. Ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Qué significa eso? Que Israel no fue fiel. La palabra fiel significa confiar, significa aferrarse. Israel no confió en Dios a la hora de la prueba. No se aferraron a Dios cuando estaban en su desierto. El problema es que eso, hermano, también le puede pasar a muchos cristianos. Hay cristianos que necesitan que Dios trate con ellos para moldearlos. Pero a la hora de la hora, no confían en Dios. Por eso cuando llega la prueba, no se aferran a Dios, sino que se alejan de Dios. Los hijos de Efraín, dice el versículo 9, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que se volvieron cobardes. Eso es, habla de cobardía. Pero esa cobardía vino a causa de que dudaron de Dios. Dudaron a pesar de que vieron los milagros que Dios había hecho. Dios abrió el mar. Dios hizo caer maná del cielo. Dios les dio agua y comida en el desierto. Pero aún así dudaron. Ni viendo las maravillas de Dios creyeron. Eso es lo que Dios, hermano, nos quiere evitar. Amén. En estos tiempos de crisis, escúcheme, Dios quiere evitarnos que a pesar de lo que se ve alrededor, dudemos. ¿Verdad? Él no quiere que dudemos. Dios está con nosotros. Es posible, hermano, que en esta crisis tengamos que pasar estrecheces. Sí, sí es posible. Es posible que tengamos, hermano, que llorar. Pero Dios, mi amado hermano, no nos va a dejar morir de hambre. Tenga la plena seguridad de eso, mi amado hermano. Versículo 10, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, o sea, no quisieron caminar con Dios. Eso demuestra que cada quien decide si obedece o no obedece a Dios. El que peca, peca porque quiere. La Biblia dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, que sabe decir no. Pero no todos quieren decir no. Aquí ellos no quisieron andar en su ley. Versículo 11, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar. Por ejemplo, miren, dividió el mar y los hizo pasar. Fíjese, en todos los milagros que ellos vieron, tan grandes, todos esos milagros. Y ni así creyeron las promesas de Dios. Detuvo las aguas como en un montón. Versículo 14. Los guió de día con nube. Esa nube los protegía de los rayos del sol, por supuesto, durante el día, ¿verdad? Y toda la noche con resplandor de fuego. O sea, había una columna de fuego que les daba calor en las noches porque los desiertos son muy fríos durante la noche. Y la nube los protegía del sol en ese desierto durante el día, porque era un desierto. Pues todo eso a mí me parece, hermano, asombroso. Pero los israelitas ni así le creyeron a Dios, ni así. Dudaron. Versículo 15, hendió las peñas en el desierto y les dio a beber, escúcheme, como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. La peña brotó agua, o sea, la roca brotó agua en pleno desierto. La roca, mi amado hermano, es Cristo. Él es la peña. Cristo nos sustenta en medio del desierto. Cristo obra en favor de nosotros en medio del desierto que estamos atravesando. Sin embargo, hay gente que nunca discierne eso. No lo logran entender. Hay cristianos, hermanos, que son como Santo Tomás. Tienen que ver, tienen que sentir, tienen que tocar para poder creer. Pero a veces nos vemos, o mejor, a veces no vemos. No sentimos nada especial.
Sin embargo, hermano, no por eso vamos a dejar de creer en Dios. La situación puede ser difícil, sí. Y uno humanamente puede llegar a creer que Dios se tarda en responder. Pero ahí es donde debe obrar la fe. Ahí es donde debe obrar el evangelio, mi amado hermano, que es una vida de fe, de fe. Lo he repetido esta mañana, lo volví a insistir. Se lo insisto ahora por el amor a Dios. El evangelio es una vida de fe. Se trata de creer, hermano. Así veamos o no veamos, sintamos o no sintamos, lloremos o no lloremos. El evangelio es una vida de fe. De fe. Si Dios ha dicho que nos va a ayudar, eso debe bastar. Nos va a ayudar. Nos está ayudando. Versículo 17. Pero aún volvieron a pecar contra él. Y me aterra lo que sigue. Rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Fíjese lo que acabamos de leer. El pueblo de Israel se rebeló contra Dios a pesar de que vieron milagros, maravillas, a pesar de que el mar se abrió. Se rebelaron contra él. ¿Sabe? Rebelarse viene del hebreo maraj, que significa amargura. Maraj significa enojarse, pero de amargura. Algunos no le ponen el acento y sencillamente dicen Mara. ¿Sí? Mara significa amargada, amargura. Entonces, ¿por qué ellos se rebelaron contra Dios? Porque les brotó amargura en su corazón. ¿Por qué? Por la situación que estaban pasando. Se dejaron amargar por la situación que estaban viviendo, por el desierto. Se dejaron amargar. ¿Se deja usted amargar por el desierto? Hay gente amargada, hermano, amargada. Les toca atravesar un desierto y se amargan contra Dios. Atacan a Moisés. Y eso es rebeldía contra Dios, mi amado hermano. No se ataca a su Moisés. Ellos le reclamaron a Moisés porque los había sacado al desierto, escúcheme. Pero realmente le estaban reclamando era a Dios, no a Moisés. A Dios era que le reclamaban. Le dijeron, Moisés, ¿por qué nos sacó de Egipto si allá teníamos ajos y cebollas? Teníamos pepinos, allá teníamos que comer, mejor dicho, era lo que le decían. Y usted nos trajo aquí a morirnos de hambre a este desierto. El asunto es que tuvieron amargura contra Dios. Yo pregunto, ¿usted cree que puedan haber cristianos amargados contra Dios por esta crisis que estamos viviendo? Por el COVID-19, porque no hay cuarentena, que no se puede salir a trabajar. ¿Hay cristianos amargados por eso? Sí. Sí hay, mi amado hermano. Es más, hay iglesias que le enseñan a la gente a perdonar a Dios. Terrible, terrible. ¿Por qué? Porque hay gente amargada contra Dios. Entonces les enseñan esa herejía de que a Dios hay que perdonarlo. Así como lo oye. Hay predicadores que le dicen a la gente, si usted está resentido contra Dios por tal y tal cosa, por algo que Él permitió en su vida, perdone a Dios para que su corazón pueda sanar. Pero eso es una herejía. ¿De cuándo acá somos nosotros los que tenemos que perdonar a Dios y no al revés? Cuando uno perdona, escúcheme, cuando uno perdona, ¿qué es lo que perdona? Pues una ofensa, ¿sí o no? Pero la pregunta es, ¿cuándo nos ofendió Dios? ¿Cuándo pecó Dios contra nosotros para que nosotros lo tengamos que perdonar? Esa herejía nació de la psicología humana que se ha metido a la iglesia. La psicología dice, perdónese a sí mismo. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que Dios es el que nos debe perdonar, no nosotros a nosotros mismos. Por este mundo, mi amado hermano, escúcheme, este mundo está al revés. Ahora resulta que nosotros somos los perdonadores y el ofensor es Dios. No. Esta peste del COVID-19 no es una ofensa de Dios contra nosotros. Para nada. Pero hay gente amargada contra Dios. O hay gente, hermano, que perdió un familiar, un ser querido, que perdió el empleo. Hay gente que algo pasó en su vida y se amargaron contra Dios. Y ahora resulta que a Dios hay que perdonarlo. No. El punto es que cuando alguien se amarga por la situación que está viviendo, se está rebelando contra Dios. Y ahí es donde comienza a decir cosas. Comienza a murmurar contra Dios. Comienza a decir, por ejemplo, Señor, ¿por qué me haces esto? Si yo he sido fiel. Algunos hasta dicen, si yo diezmo, ¿por qué me tienes en esta situación?
Pero cuando alguien dice esas cosas, mi amado hermano, lo que está diciendo es que ellos le están comprando las bendiciones a Dios. O sea, como quien dice, yo te doy para que me tengas bien. Pero así no son las cosas con Dios. Hay que tener cuidado con eso. Porque, hermano, estaríamos ofendiendo a Dios. Por eso recuerde lo que dice 1 Corintios capítulo 10. No, ni murmuremos, como ellos murmuraron. Vuelvo a leer el versículo 17 del Salmo 78. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. El desierto simboliza escasez, prueba. Israel estaba en el desierto amargado. Esos hombres, esas mujeres que atravesaron el desierto cuando salieron de Egipto estaban amargados por la situación que estaban viviendo. Dios, escúcheme, sí les había prometido una tierra paradisíaca, sí, pero había que atravesar el desierto. Dios nos ha prometido a nosotros un paraíso. La tierra prometida para nosotros es el cielo. Pero Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. O sea, van a tener que atravesar el desierto. Y eso incluye COVID-19. Y 20 y 21 y las pestes que salgan. Nosotros vamos camino a la tierra prometida, a la Nueva Jerusalén. Pero en este trayecto hay de todo. Hay serpientes y hay escorpiones. El Señor nunca nos prometió eliminar el desierto del camino. Nunca. No se deje engañar por los falsos maestros que dicen que no hay desierto, los falsos apóstoles de hoy en día que dicen que Cristo vino a darnos salud, dinero y amor. No, Señor. Felicidad total en esta tierra no hay. Eso no es verdad. La felicidad total la vamos a alcanzar en el cielo. Aquí en esta tierra no. ¿O usted es feliz con el COVID-19? ¿Es feliz encerrado 40 días? ¿Es feliz cuando se muere un ser querido? No, felicidad total no hay. En esta tierra podremos tener momentos felices, pero felicidad eterna no. Momentos felices, claro, mi amado hermano, lo hemos experimentado todos. Pero repito, la felicidad eterna la encontraremos solamente en el cielo. Entonces Israel se amargó por el desierto que estaban atravesando. Se amargaron por la prueba que tuvieron que vivir. Y dice el versículo 18 que tentaron a Dios. O sea, lo probaron. Mire, se lo voy a leer, versículo 18. Pues tentaron, probaron a Dios en su corazón, pidiéndole comida a su gusto. Reitero, a su gusto. No estaba mal pedir comida. El asunto es la forma como lo hicieron. A su gusto. Fíjense cómo fue que probaron a Dios. Lo probaron pidiéndole comida a la carta. Como si Dios fuera un mesero. Hotelero. Yo he oído a predicadores que dicen, las promesas de Dios son como un cheque en blanco. Usted escriba la cantidad, confiéselo y créalo y listo. Llene el cheque a su gusto. Pero eso no es verdad. No es cierto. Si eso fuera verdad, entonces, hermano, ¿dónde queda la soberanía de Dios? ¿Dónde queda la voluntad de Dios? Acuérdese que el mismo Jesucristo dijo, hágase tu voluntad, no la mía. El punto, mi amado hermano, es que nosotros deseamos casi siempre cosas que van en contra de los deseos de Dios. Lo que usted desea hacer casi nunca es la voluntad de Dios. Mucha gente ora y no recibe nada porque pide mal. Como dice la Biblia ya en Santiago capítulo 4, ¿verdad? Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Escuche esto bien. Israel en el desierto pidió comida a su gusto y Dios se las dio. Sí, Señor, les dio. El asunto es que a veces Dios nos concede ciertas peticiones, pero si no es la voluntad para nosotros, si no es su voluntad divina para nosotros, dentro de esa respuesta viene un juicio. Ese es el problema. El asunto, hermano, es que más de uno no tiene claro qué posición ocupamos nosotros y qué posición ocupa Dios. Dios es el único que sabe por qué permite lo que permite en nuestra vida. Pero nosotros queremos ser más sabios que Él. Nosotros tenemos que saber distinguir, mi amado hermano, entre lo necesario y lo que quiero. Lo necesario de lo que me gusta es muy diferente. Por ejemplo, ¿es necesaria la comida? Sí. ¿Pero es necesario que todos los días vayamos a un restaurante fino a comer? No.
Eso ya es un capricho. Israel pidió comida a su gusto. O sea, no dijeron, Señor, suple mis necesidades. No lo dijeron con un espíritu humilde. Ayúdame, Señor, dame el alimento, el pan de cada día. No, no. Sino que fue a su gusto, imponiendo su voluntad. Acuérdese que a Elías, Dios lo alimentó a través de unos cuervos en la sequía. Pero usted ve en alguna parte de la Biblia que Elías exigió algún menú especial. No. Comía apenas 2 veces al día. Y no era mucho. Comía lo que un cuervo le podía llevar en su pico. No eran kilos y kilos de carne. Sin embargo, Elías no se puso de exigente ni de arrogante como hacen muchos hoy en día, que empiezan a decir, le dicen a Dios, aquí dice tu palabra, reclamo tus promesas, tú estás obligado a cumplir lo que me prometiste. Pero Dios no está obligado a nada, a nada. Nosotros somos simples gusanos de Jacob. Eso dice la Biblia. No estoy diciendo que usted es gusano. Dice que la Biblia dice que nosotros somos gusanos de Jacob. O sea, yo también. Amén. Y ya, no somos nada. Nada, nada. Nosotros somos, hermano, polvo de la tierra. Y Él es Dios por sobre todas las cosas. Sin embargo, hay gente que le dicen a Dios, tú estás obligado. Aquí dice tu palabra tal cosa. Y empiezan a reclamar eso, hermano, con arrogancia. Pero Dios no está obligado a nada. Sí que menos Dios está obligado a cumplir sus caprichos o mis caprichos. La Biblia no dice eso, hermano. Algunos dirán, es que ahí dice, pastor, ahí dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sí, es verdad, ahí dice. Pero deleitarse en este versículo significa maleable, moldeable. Toca investigar, hermanos. Toca leer la Biblia como es. Que no todos enseñan la palabra, hermano. Eso es deleitarse. Deleitarse es ser moldeable. Es decir, deje que Dios lo moldee. Deje que Dios le dé forma a su vida. Entonces, cuando eso ocurre, usted va a entender cuál es la voluntad de Dios y así usted se va a deleitar en Dios. Él va a conceder sus peticiones. ¿Por qué? Las peticiones de su corazón. ¿Por qué? Porque al usted dejarse moldear, usted se va a sintonizar con la voluntad de Dios y va a pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Verdad? No pide para gastar en sus propios deleites. Alguien que se deja moldear por Dios no pide para sus propios caprichos, ni pide un evangelio a la carta. Pide conforme a los deseos de Dios. ¿Cuáles son los deseos de Dios? Los que son totalmente contrarios a la carne. La carne es orgullosa, soberbia. La carne busca aplausos, reconocimientos, placer. Sin embargo, Dios responde a nuestras peticiones cuando somos moldeables, cuando permitimos que Él trabaje en nuestra vida para alejarnos de la carnalidad. De hecho, hermano, esa es una de las razones por las cuales Dios nos permite atravesar por desiertos. Israel no pasó la prueba. Pidieron comida a su gusto. Nunca aprendieron a ser humildes. Amén. Una lección que todos nosotros debemos aprender. Y en esta crisis es un tiempo propicio para aprender a ser humildes. Versículo 19. Estoy leyendo el Salmo 78. Para los que de pronto apenas han llegado a la sintonía. Versículo 19. Y hablaron contra Dios. Fíjese, hablaron contra Dios. ¿Qué fue lo que dijeron en contra de Dios? Hablaron en contra de Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Mire qué frase tan terrible. Terrible, hermano. O sea, ofendiendo a Dios. En otra versión, en la palabra de Dios para todos dice, ¿será Dios capaz de darnos comida en este desierto? Está claro. Escúcheme, que lo decían con una actitud desafiante, arrogante. Porque para donde ellos miraban, lo único que veían era arena. Desierto. No había agua, ni comida, ni una palmita siquiera. Lo que habían era serpientes y escorpiones. Entonces ellos dijeron, a ver. Si usted es Dios, vamos a ver si es capaz de alimentarnos, de no dejarnos morir de hambre ahorita en este desierto, ¿verdad? ¿Cuántos a veces, hermano, en esta cuarentena podrán decirle al Señor, a ver, si usted es Dios,
reclamo. A ver. ¿Será que usted es capaz de darme comida? A ver. Y le piden, hermano, no cualquier comida. Reclamo, decreto, ordeno y empiezan, hermano, a exigirle a Dios. Hasta le cuentan a Dios. A la una, cuando yo cuente 3. Mire, hermano, ellos sabían que Dios era capaz. Porque Israel había visto el mar abrirse en 2. Habían visto milagros sorprendentes. Las plagas de Egipto, hermano, cómo Dios los sacó de Egipto. Pero ¿por qué esa actitud contra Dios? ¿Por qué provocaron a Dios? Hay cristianos que han visto el poder de Dios obrando sobre sus vidas. Sin embargo, dudan de que Dios los pueda ayudar en medio de esta cuarentena, en este desierto. La pregunta es, ¿por qué dudar? ¿Por qué? ¿Por qué dudar? ¿Usted cree que Dios pueda mandar cuervos en medio de esta crisis y darle alimento? Sí, claro que sí. ¿Usted cree que Dios pueda volver a multiplicar los panes y los peces? Sí, mi amado hermano, Dios puede multiplicar lo que usted tiene ahora en su alacena, en su nevera. Claro. Lo que usted tenga en su mano, Dios lo puede multiplicar. Pero por favor, nunca trate de chantajear a Dios. Y sí que menos murmure de Dios. Nunca haga enojar a Dios, aunque esté atravesando por un desierto. Aprende a cerrar la boca. Tápese la boca. La Biblia dice que muchos murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Por murmurar. Por rebeldes, por contumaces contra Dios. Hermano, experimente los milagros de Dios aquí en la tierra. Versículo 20. He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? Mire, ellos estaban reconociendo que había sacado agua de la roca, ¿verdad? Una roca dio agua, hasta inundó la tierra. Y luego le preguntan, bueno, ya lo hizo así, ¿podrá también dar pan? O sea, yo pregunto, ¿era que había una panadería en el desierto? Seguramente sí, estaba la Sonia allá, la Euskadi. Bueno, para los que no saben, son panaderías de aquí de Barranca, ¿verdad? Alguien dirá, pastor, ya una de esas cerró. Pero bueno, escúcheme, no habían panaderías. Ellos estaban pidiendo algo que humanamente era imposible. Para nosotros hay cosas imposibles, pero para Dios no. El problema es que ellos, hermano, escúcheme, ellos estaban dejando guiar únicamente por sus ojos naturales. Dudaban de Dios. Por eso decían, ¿podrá darnos pan? Obviamente no había trigo. ¿Cómo iban a hacer pan? Estaban desafiando a Dios. O sea, es como si hubieran dicho, ¿qué va? Vamos a ver si... A ver, Señor Dios, ¿usted con qué nos va a salir? Cumpla sus promesas a las 3. Cuando cuente 3. Como hacen más de uno, ¿sí? Le ponen plazos a Dios. Cuando yo diga 3, hazlo, Señor, ahora. Pero no saben en lo que se están metiendo. Nadie puede tratar a Dios de esa manera. ¿Usted se aguantaría que su hijo le dijera, a ver, a las 3, papá, me da de comer, ahora? Y usted sí, ¿cómo no, mijito? ¿Quieres carne o quieres pollito? ¿Ah? Si usted humanamente no permite un trato grosero de parte de sus hijos, pues Dios sí que menos. Dios tampoco. Usted no lo permite. Pero ahora hay groseros que le enseñan a la gente, hermano, a exigirle a Dios. Le enseñan a la gente a ser groseras y a reclamarle a Dios sus promesas. No saben en lo que se están metiendo. Por favor, no les crea. A Dios no se le exige nada, ni se le reclama nada. Hoy los falsos apóstoles le enseñan a la gente a ser malcriados, groseros. Pero hermanos, a Dios hay que respetarlo, hay que honrarlo. A Dios se le habla con un espíritu humilde. La soberanía de Dios, hermano, se debe respetar. Lo que Él quiere hacer con nosotros está bien. ¿Y qué si quiere alargar Dios del cielo? Yo no lo quiero, claro, humanamente no. Si usted me pregunta, no. Pero ¿y qué si Dios de pronto dice, bueno, no vuelven de este encierro 2 meses más? Padre de la gloria.
Lo único que nos queda es tener fe, y saber que Dios no nos va a desamparar, hermano. Pero aquellos hombres, el Israel del desierto dijo, ¿podrá darnos pan? Decían, ¿dispondrá carne para su pueblo? Acuérdense que ellos venían de ser esclavos y lo que comían en Egipto era comida de esclavos, pero ahora estaban de exigentes. ¿Podrá darnos pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? O sea, estaban tentando a Dios. Versículo 21, voy hasta el 21. Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Claro, ¿cómo no se iba a enojar el Señor? O sea, se enojó. ¿Cómo no se iba a enojar? ¿Verdad? ¿Y cómo no se va a enojar también hoy en día si algunos le quieren dar órdenes? Lo gritan, lo ofenden, le reclaman, le ponen plazo para que les dé una respuesta. ¿Usted se pone contento con sus hijos cuando lo irrespetan? No, Dios tampoco. Pero Dios se enojó, hermano, porque aunque su pueblo vio todos los milagros que él hizo, de todas formas lo estaban probando. Lo tentaron, lo provocaron. Entonces fíjese que Dios se enoja. Claro que el enojo de Dios no es como el enojo de nosotros. El enojo de Dios es santo. Él no hace las cosas por venganza. No. El enojo de Dios se manifiesta a través de la disciplina. Y a veces a nosotros nos parece muy dura esa disciplina. Pero no se nos puede olvidar, repito, que es soberano. Por eso es que le decimos papá, padre. Entonces, por tanto, versículo 21, por tanto oyó Jehová y se indignó, se enojó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió contra Israel. Mire, Dios es amor, sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios al que ama disciplina. 22, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Esa fue la razón por la cual Dios se enojó, porque no le creyeron, no confiaron en que Dios podía salvarlos de su situación, no confiaron en el liderazgo del Señor. Amén. No creyeron que Dios pudiera salvarlos de esa situación y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que Dios pide es fe. Si usted no tiene fe, el Señor no va a poder obrar en su vida, no va a poder ayudarlo. Acuérdese de la viuda pobre a la que Dios le dio orden de alimentar a Elías. Eso es fe, porque no tenía ni siquiera para ella, sin embargo obedeció. Dios probó la fe de esa viuda. También ya lo estudiamos en enseñanzas pasadas, en predicaciones anteriores, que también probó la fe del profeta Elías. Porque claro, o sea, lo pudo haber mandado donde una viuda, pero que tuviera plata, ¿verdad? Rica. Era una prueba también para él, para decir, hombre, si esa señora no tiene ni para ella, ¿cómo me va a dar a mí? Y sin embargo, mire lo que Dios hizo. Le creyeron a Dios. Amén. Y Dios multiplicó la harina, el aceite. Cuando Lázaro murió, su hermana lloraba. Jesús le dijo, no te he dicho, le dice a ella, a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Todo se trata, mi amado hermano, de tener fe. Usted me escuchará repetirle una y otra vez. El evangelio es una vida de fe. Dios le pide en este desierto, en esta cuarentena, en esta crisis, que tenga fe. Fe es confianza en Dios. Entonces Israel tenía la promesa de Dios de llevarlos a la tierra prometida, pero fueron probados por el Señor. Tenían que atravesar el desierto. El desierto simboliza pruebas, escasez, estrechez. Y cuando estaban ahí, no confiaron en el Señor, no confiaron en el auxilio que Dios podía darles. Ese fue el problema. Usted debe confiar, hermano, que en la situación que estamos atravesando, Dios le va a tender la mano, le está tendiendo la mano. No lo está abandonando. Pero es necesario que confíe, que tenga contentamiento con lo que tiene en esta hora. Escúcheme, no importa lo que usted tenga a la mano, poco o mucho, no murmure nunca contra Dios. Cierre el pico. Entonces Israel pidió carne, pidió pan, pidieron hamburguesas en el desierto. Amén. Pidieron hamburguesas en el desierto. Sí, eso fue lo que hicieron. ¿De qué está formada la hamburguesa? De pan y de carne. Pidieron hamburguesa, o sea, ellos pensaron que iba a haber bueno, en fin. Sin embargo, versículo 23. Escúcheme. Sin embargo, aquí sin embargo fue catastrófico para Israel. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos.
O sea, Dios les contestó la oración por su insistencia, pero en el enojo, escúcheme, de Dios, mire lo que pasó. Mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comieran, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarlos. 26. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, las codornices que les mandó. Ellos tentaron a Dios, dijeron, ¿será que Dios es capaz de darnos comida en el desierto? Acuérdese. Y Dios les dijo, pues se los voy a demostrar que sí. Sí, Señor, que sí puedo, pero estoy enojado. Y Dios abrió los cielos y cayó el maná. Y mire lo que pasó. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Y ojo con lo que viene, porque la historia no termina ahí. Si terminara ahí, uno dice, ve, le puedo reclamar a Dios. Oiga, puedo decirle, Señor, me cumples. Aquí dice tu palabra y me tienes que cumplir porque aquí dice y te reclamo. Y ordeno y decreto. Pero resulta, escúcheme, que ahí no termina la historia. Si la historia terminara ahí, pues uno podría llegar a creer que sí se le pueden dar órdenes a Dios. ¿Verdad? Si la historia terminara ahí, uno podría llegar a creer que Dios tiene que satisfacer nuestros deseos y nuestros caprichos. Pero repito, la historia no termina ahí. Comieron y se saciaron, dice la Biblia. Dios les cumplió su deseo. Versículo 30. No habían quitado de sí su anhelo. O sea, todavía no se habían hartado de comer. Aún estaba la comida en su boca. O sea, yo creo que se sacaban la carne de entre los dientes con los palillos de espinas del desierto, ¿verdad? Eso que hay en el desierto, cogían esas espinas, cactus, ¿sí? Y decían, si ve, lo logramos, mire, vea, sabroso, mijo. Le reclamamos a Dios, le dijimos que si era capaz y vea, lo retamos. Y sí, Señor, así es como se le reclama a Dios. Se estaban sacando allá la carne de los dientes y todo, coma y coma. Escúcheme, Dios nos oyó, Él tenía que cumplir su promesa. Por eso usted pídale, exíjale a Dios. Él está obligado a responder. Pero ahí no termina la historia. La Biblia dice que aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios. Terrible, hermano. La lección para nosotros es, no provoquemos al Señor. No tentemos a Dios. Dispongamos el corazón para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Atravesemos este desierto con fe. No seamos como algunos que dicen, es que yo no oro. O sea, es que yo no oro pidiendo la voluntad de Dios porque eso anula la fe. Así enseñan algunos falsos apóstoles. ¿Sí? Enseñan, no ore diciendo que sea la voluntad de Dios, porque eso anula la fe. Mientras, cuando es todo lo contrario. La Biblia nos manda a orar pidiendo que se haga la voluntad de Dios. Dios no es el mago de la lámpara de Aladino, hermano. Y sí que menos nosotros somos aladinos. O sea, Dios no es el esclavo de la lámpara. Nosotros, escúcheme, Él no es el esclavo de nosotros que tiene que cumplir nuestros deseos. Al contrario, es todo lo contrario. El Dios de la Biblia es el amo de todos nosotros. Él nos da órdenes a nosotros. Él es Dios y nosotros simples mortales. Tan frágiles somos que un virus diminuto, hermano, invisible, nos tiene encerrados. Dios usa un virus diminuto para frenar nuestras vidas. Muchos van a sufrir más de la cuenta en esta crisis porque creyeron mentiras. Creyeron que ordenando, decretando y pidiéndole, o sea, poniéndole plazo a Dios era que iban a solucionarlo todo. Pero la Biblia dice que aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos. Mira, la gente más fuerte. Y derribó a los escogidos de Israel. Concluyó con esto. Mire, hermano, escúcheme. ¿Quiénes están muriendo hoy? Gente de los países más ricos. Ellos fueron los primeros. Gente de lugares, hermano, prósperos, soberbios, arrogantes. No seamos como ellos, hermano. Aprendamos humildad. Esto nos debe enseñar humildad. Sometimiento, sujeción a Dios. Amén. Hay gente que sigue a Dios por los panes y los peces. Acuérdate que Cristo, hermano, multiplicó los panes, los peces, ¿verdad? Y había gente que lo quería seguir solo por lo que Jesús les podía dar, ¿verdad? Se querían quedar con
con Jesús, no porque lo amaran, escúcheme, sino única y exclusivamente porque les daba comida. Nosotros no, hermano, aunque, escúcheme, Él no nos va a desamparar nunca, no nos va a faltar, hermano, escúcheme, su provisión. Sin embargo, nosotros debemos amar a Dios por lo que Él es, no por lo que nos dé. Sin interés, debemos amar al Señor, hermano, sin ningún tipo de interés. Jesús, mi amado hermano, escúcheme, nos haría esta pregunta, o quiero hacerle esta pregunta para terminar. ¿Por qué sigue usted a Cristo? ¿Por lo que le da? ¿Por lo que le dijeron que Él le podía dar? ¿O usted sigue a Cristo porque le da palabras de vida eterna? Si usted sigue a Cristo por lo que Él es, no por lo que le pueda dar, sino por lo que Él es, usted debe estar dispuesto a negarse a sí mismo, a tomar su cruz cada día y a seguirlo. Cuando seguimos a Cristo, a veces nos va a tocar atravesar desiertos. A veces tendremos que atravesar el valle de sombra y de muerte. ¿Está usted dispuesto a seguir a Jesús? Sin murmurar, escúcheme, sin exigencias, con un espíritu humilde. Porque el punto es que muchos que dicen que siguen a Jesús lo siguen solamente por los panes, por lo que le pueden sacar a Jesús, por los peces. Esos son los que le reclaman carne en el desierto. Amén. Por eso este desierto que estamos viviendo ahorita va a hacer que muchos que van a iglesias se quieran devolver a Egipto, al mundo. ¿Por qué? Porque no les va a funcionar todas esas cosas que los falsos maestros le enseñaron. Nunca les enseñaron a vivir en la escasez. Sin embargo, hermano, el pueblo que verdaderamente conoce a Dios acepta la soberanía de Dios. El que verdaderamente conoce a Dios nunca tienta a Dios, no lo provoca. Sencillamente se humilla y se sujeta a la voluntad de Dios para su vida. Si usted apenas tiene un pedazo de pan, dele gracias a Dios por eso. Es más, si puede compartir ese pedacito de pan como hizo la viuda pobre con Elías, hermano, Dios va a bendecirlo. Pablo dijo, yo sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. El cristiano fiel en todo tiempo alaba a Dios. Cierre sus ojos allí, mi amado hermano. Démosle gracias a Dios por su palabra. Bendiga a Dios, bendígalo. Dios está probando nuestro corazón, hermano, en este desierto que estamos atravesando. Él quiere ver, hermano, aleluya, que nosotros somos fieles. Con desierto o sin desierto, no importa las circunstancias. Él quiere ver en nosotros disposición. Oremos. Señor, ten misericordia. ¿Puede usted decirle eso al Señor? Gracias porque tú le das entendimiento a tu pueblo, oh Dios maravilloso. Hemos entendido que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Para que no codiciemos, Señor, cosas malas. Ni murmuremos como Israel, que murmuró en medio de su desierto. Y tú estuviste enojados con ellos 40 años. Esa gente no entró a la tierra prometida. Aunque quisieron, no pudieron porque dudaron. Y esa duda los llevó a murmurar, Señor, a provocarte. Muchos falsos maestros han salido por el mundo y le enseñan a la gente a pedir a su gusto. Le enseñan a la gente a exigir tu bendición. Pero el Espíritu Santo nos ha estado advirtiendo, hermano, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Nosotros hemos entendido que no es como nosotros queremos, sino como tú quieres. Por eso el Padre nuestro dice, hágase tu voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. El consejo de Dios, hermanos, es que seamos humildes delante de Él. Padre, te damos gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por haber estado conectados. Las diferentes familias, siempre las saludamos. Gloria a Dios. Varios hermanos que se conectaron. Dios me les bendiga a todos. En esta ocasión, hermanos, si alguno se queda por fuera, pues me da pena, pero Dios bendiga al hermano Ignacio, la familia nuevamente que los saludamos al principio, gloria a Dios. Ahí está la hermana Luz Delvis, el hermano Henry, gloria a Dios. Varios hermanos, Dios me les bendiga, mis amados hermanos, a todos Dios les bendiga, que tengan una feliz resto de semana. Nos veremos con la ayuda del Señor el martes en el devocional que tendremos por Zoom. Para el culto de oración, ¿verdad? Que hacemos todos los martes. Dios me les bendiga. A las 7 de la noche será eso. Un abrazo para todos. Les amo en el Señor, les amo en Cristo. Dios me les bendiga. Chao, hermano. Feliz semana.